Buenas tardes, estimado auditorio del gran estado de Sonora. Apreciado Fernando, les habla el general de división diplomado de Estado Mayor retirado, Juan Alfredo Oropeza Garnica. Me da gusto saludarlos. El miércoles 19 celebramos el Día del Ejército con la ceremonia encabezada por el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que él fue el único orador. Por el tiempo que he vivido, tengo conciencia desde el presidente Miguel Alemán Valdés hasta la época actual. Ingresé al servicio de las armas en 1959, al inicio del periodo presidencial de don Adolfo López Mateos. Cada presidente ha tenido que enfrentar sus propios demonios con las Fuerzas Armadas y la realidad lacerante del país. El rasgo común ha sido que algunos presidentes sí conocían a las Fuerzas Armadas, otros que ignoraban muchas cosas de ellas, pero todos, invariablemente, al ver la lealtad, entrega y devoción en el cumplimiento de sus misiones y de las órdenes que gira el mando supremo, y sobre todo cuando se dan cuenta de que otras dependencias de la Administración Pública Federal no pueden o no quieren asumir las responsabilidades que les tocan, invariablemente acuden a ellas. Ahora la Defensa Nacional es la mejor evaluada del gobierno federal. Es la única dependencia que toma en serio la transformación 4T, porque muchos otros funcionarios creen que siguen en campaña y no asumen sus responsabilidades como gobierno. La omisión y la falta de eficacia en sus encargos es otra forma de corrupción tan condenable como la que dicen combatir. Los miembros del Ejército Mexicano y en general de las Fuerzas Armadas no escuchamos ni escucharemos el canto de las sirenas. No sabemos quiénes son las sirenas cantadoras, ni el porqué de esa parte discursiva o a qué aludía. Las Fuerzas Armadas incondicionalmente apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Históricamente ha sido así y no puede cambiar. Si nos referimos al combate al narcotráfico, fue en la época del presidente alemán, allá por 1947, cuando por primera vez se atacó, integrando una sección de soldados con ministerios públicos, agentes de la Policía Antinarcóticos de Salubridad, porque eran delitos contra la salud, y fueron desplegados en el llamado Triángulo de Oro en la confluencia de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ahí comenzó la siembra y tráfico de amapola o adormidera en los 40. Hasta la fecha sigue siendo en esos lugares donde continúa de manera ilegal esta actividad. ¿Por qué ha sido así? Porque el Estado mexicano no cuenta con otras instituciones más confiables que sus Fuerzas Armadas para responder al cumplimiento de acuerdos o tratados internacionales que se traducen en presiones externas y desafíos domésticos. También fue en el 68 la intervención militar por órdenes presidenciales cuando estaban en riesgo los Juegos Olímpicos, oportunidad en que el señor general don Marcelino García Barragán no escuchó el canto de las sirenas norteamericanas y le ratificó la lealtad del ejército al Ejecutivo Federal. En la década de los 70 vivimos las locuras del echeverrismo con discursos contradictorios, decisiones disparatadas que causaron grandes problemas diplomáticos, económicos y sociales. Cambió la ideología de la Revolución Mexicana por otra que impulsaban funcionarios vivales que se hicieron cargos de la Administración Pública Federal. Promovían invasiones a las pequeñas propiedades en diferentes regiones del país. La producción agropecuaria se cayó. Las vendetas políticas estaban a la orden del día. Las Fuerzas Armadas también cumplieron con los caprichos del comandante supremo, el combate a la subversión, el reparto de molinos de mano en los lugares más remotos, obras sociales, construcción de caminos, combate a la siembra y tráfico de enervantes y largo etcétera, independientemente de las misiones tradicionales. El propio entramado jurídico, educación, adiestramiento y doctrina de las Fuerzas Armadas les dan la fortaleza para que si llegan a presentarse casos de corrupción puedan corregirse aplicando la ley militar. De las cárceles castrenses es difícil salir, a veces aunque se disponga de abundantes recursos económicos, mientras que en el medio civil habitualmente manda el poderoso caballero don dinero, de la mano de la corrupción.
tenemos demasiadas muestras de lo que estoy afirmando. Muchos compañeros militares han perdido la vida en la lucha permanente con el narcotráfico. De la misma manera, ahora se está interviniendo más directamente en la seguridad pública, ya sea con la Guardia Nacional porque son soldados y marinos o como instituto armado. La sociedad mexicana se ha pervertido en amplios sectores desde que en la época echeverrista se comenzó a degradar la calidad educativa y vino la pérdida acelerada de valores cívicos sociales por componendas políticas con los sindicatos magisteriales. Algunas autoridades desde sus despachos fomentan el menosprecio a las instituciones policíacas y demás que resguardan la seguridad pública. Si no hay un cambio de actitud, de respeto, de apego al orden público, a la ley, de complacencia para los criminales y desdén para las víctimas y encargados de aplicar la ley, los esfuerzos de llevar a los criminales ante la justicia resultarán estériles. Es tiempo de replantear las estrategias de seguridad pública como se hacen en otros países, deteniendo y poniendo a disposición de las autoridades judiciales a los presuntos culpables. Las estrategias deben de ser regionales, no son recetas de cocinas. La Secretaría de Seguridad Pública debe de analizar y buscar despertar la conciencia ciudadana para que participe activamente con una política incluyente. La delincuencia actúa con mayor fuerza donde hay más recursos económicos. Es falso que el origen sea por la pobreza. La falta de oportunidades o desarrollo les facilita a los mafiosos el reclutamiento de jóvenes que desean enriquecerse rápidamente. Con el flujo de migrantes llegan muchos delincuentes y estimulan el crecimiento delincuencial. El fenómeno delictivo tiene muchas aristas que las autoridades eluden considerar. Somos un solo ejército. La obediencia militar al poder civil es inobjetable. Lo saluda desde la ciudad capital con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.